Un saludo, estimados amigos. Muy buenas noches. Quien les habla es la doctora Jenny Peña Castillo. En esta oportunidad tenemos un nuevo invitado con nosotros el día de hoy para tocar un tema importante. Tenemos al doctor Mario Mateucci. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, Jenny. Gracias. Sí, el doctor Mario es el especialista en Derecho Tributario y es también asesor en la revista Actualidad Empresarial. Y el día de hoy vamos a conversar en relación a un tema muy interesante, que es el incremento patrimonial no justificado, doctor, que va a estar en el 2024, creo yo, muy sonado, ¿no? La Administración Tributaria va a notificar, creo que con mucho más fuerza en este ejercicio 2024. Tenemos este tema, doctor, del incremento de patrimonio no justificado. Explíquenos un poquito para que la gente que nos esté viendo entienda el tema que estamos tocando el día de hoy. ¿Qué cosa es esto del incremento de patrimonio que yo no pueda justificar? ¿Es también para las personas jurídicas o solamente es para las personas naturales? Bueno, gracias por la invitación, doctor Cónsul, y gracias a ti, Jenny, por esa oportunidad. La pregunta es interesante y admite una respuesta precisa porque lo que es el incremento de patrimonio no justificado no se aplica para las personas jurídicas, únicamente para personas naturales, nada más. Y lo que va a determinarse en esa figura es una presunción que la Administración Tributaria considera o cree o determina inicialmente que la persona no puede justificar una determinada capacidad de gasto o en todo caso un patrimonio. ¿Ya? Y eso viene por la presunción. ¿Cómo se da cuenta la Administración Tributaria? Por diferentes elementos, ¿no? El tema del cruce de datos por registros públicos, propiedades que ha comprado, algún mecanismo de desembolso de dinero, u otros elementos que demuestran que esa persona tiene una capacidad de gasto elevada, pero no tiene sustento en cómo consideró esos ingresos. Ah, ok, claro, porque la Administración Tributaria lo que visualiza es, voy a poner un ejemplo, una persona natural que en este momento nos está viendo ha presentado su declaración jurada del ejercicio 2022 por un monto determinado, y la Administración Tributaria verifica, determina por el ITF que ha habido un movimiento de 5 o 6 veces más de lo que ella ha declarado. Entonces, ahí viene la inconsistencia, ¿cierto? Claro, por ejemplo, esa persona pudo haber generado ingresos por cuarta categoría, por quinta categoría, claro, pero ha tenido, por ejemplo, ventas de algún tipo de emprendimiento. Imaginemos claro. que esa persona ha tenido ventas en época de pandemia, cuando sucedía muchas veces que vendían mascarillas, zapatillas, polos. Entonces tiene un emprendimiento interesante y las redes sociales sirven como publicidad y aparte Claro. los elementos electrónicos ayudan bastante. Ya Peplin, ¿no? Las transferencias son rapidísimas. Así Pero es. queda bueno en el sistema financiero y eso determina que en la práctica la SUNAT va a cruzar información y va a decir, tu declaración dice tal y tus ingresos no coinciden. No coinciden, ¿no? Y ahí donde la SUNAT lo que va a hacer es notificar. Y solamente, como dice usted, para personas naturales. Así que, ¿cuál es el tema? Que tienes que siempre revisar tu buzón electrónico. No te puede llegar ahí una documentación que dice, hay una posible incremento de patrimonio que no está siendo justificado y te doy un plazo para que justifiques ese incremento de patrimonio, aparentemente este incremento que la SUNAT no entiende de dónde proviene, ¿no? Puede ser, doctor, que sea de algún dinero que me ha ingresado al exterior, un familiar que me esté entregando dinero para algo, por ejemplo, ¿no? En ese caso, no es renta para mí. No. Puedo justificarlo. ¿Con qué documento podría ser? Dependiendo, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, puede suceder que una persona tenga un padre, un abuelo o algún familiar en el extranjero que envía una remesa, sea para la curación de un familiar o estudios de los hijos. Entonces, mientras yo tenga correos electrónicos, algún tipo de justificación de dinero, o en eventual caso, si son montos muy elevados, utilizar el tema de un documento privado firmado y que sea legalizado firmas ante el cónsul. Ante el cónsul, ¿cierto? Con un apostillado, de tal manera que sea el equivalente a una alegación de firmas acá en el país. Y eso podría justificar un documento de fehaciente que tenga elementos que identifiquen claramente que hay sustento, ¿no? Claro, algún documento de fuera donde se dice, mira, mi hermano trabaja en tal lugar, acá está su contrato, acá está esto, y él de ese dinero me transfiere a mí para yo hacer esto. O sea, la trazabilidad sí es importante justificarla. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Eso es.
hay varios elementos, como estamos conversando, que hacen que automáticamente te gatille este tema del incremento de patrimonio no justificado. Y qué importante es responderle a la SUNAT, ¿no, doctor? Claro, ¿cuál es el problema típico, perdón que te corte? Sí. Es que muchas veces las personas tienen miedo. Llega la notificación y dicen, no, mejor no contesto, me vaya a decir algo. Y eso es lo peor que deben hacer, lo que no deben hacer es contestar. Lo que deben hacer es contestar, efectivamente, Claro. pero con documentos. Con ¿no? documentos. Entonces, ¿Y qué pasa si no, doctor? Nunca revisé mi buzón. bueno, viene un problema también, porque si finalmente nunca revisaste el buzón, la Administración Tributaria ve los vencimientos de plazo y puede notificarte la comisión de una infracción, ¿no? Claro. Es el numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario. Correcto. Por no haber entregado documentación solicitada, ¿no? Así y una es. multa de por medio, ¿no? Así es. Pero en la segunda oportunidad que la SUNAT te notifique, te dice, ¿no? Te da otro plazo, te da un segundo plazo, te dice, oye, justifícame, si es que en esta segunda oportunidad me justificas, yo no te hago pagar la multa. Claro. Pero ¿qué pasa si tampoco respondo? Se complica todo porque recuerda que la presunción justamente admite prueba en contrario. Y si no tengo ninguna prueba en contrario, inmediatamente se aplica la presunción. Con lo cual, para la Administración Tributaria, por el simple hecho de cruce de información, efectúa una determinación de deuda y te obliga a pagar. Claro. Pero puedo yo, supongamos que me notifican la resolución de determinación, lamentablemente me notifican la resolución de multa por cifras y datos falsos, yo puedo reclamarla ya justificando. Ahí genera un problema porque normalmente cuando uno no responde información que la Administración Tributaria te solicita, esa parte no puedo presentarla como prueba después en la vía reclamación, no me la aceptarían, ¿no? Entonces esa es una dificultad que tiene el contribuyente, que en su momento no presentó pruebas y luego las utiliza en la reclamación. ¿Le puede hacer? Lo puede hacer, pero desde que lo acepten no justifica, ¿no? Ok. Entonces ahí tendría nomás que pagar. Exactamente. Así es, ¿no es cierto? Hubo una modificación en la ley en relación a los requisitos que debe cumplir una donación, por ejemplo, una donación, para que pueda servir de justificación a un posible incremento patrimonial. ¿Cuáles son esos requisitos, doctor? Bueno, la norma fue modificada hace unos 2 años por el tema de las bodas, sobre todo, ¿no? Exactamente. Y señalaba que hacía referencia a que tenías que tener un documento que tenga fehaciencia, sobre todo para que justifique la entrega de dinero o en todo caso la donación. Incluso señalaba un tope por encima de un cuarto de la OIT. El cuarto de la OIT, claro que sí. Entonces tenías que determinar esos elementos. Lo que sucede es que muchas personas no trabajan en el tema de documentos, simplemente reciben el regalo y se acabó, ¿no? Y eso es una dificultad porque frente a una fiscalización posible no tengo cómo demostrarlo. Exactamente, sí. Acostumbramos que somos un país de costumbres, ¿no? Y en provincia acostumbramos a hacer unas bodas muy grandes, con regalos muy grandes, entonces superan el cuarto de la OIT. En el 2023, supongamos, en el 2023 el cuarto de la OIT era 1.000 y tantos soles, entonces a veces había regalos muy onerosos, doctor. Ya que haces mención ya quisiera yo casarme de esa manera. Son regalos muy onerosos, entonces... ¿Qué documento fehaciente? Es difícil, ¿no, doctor? Y el ejemplo más común es en la palpa, ¿no? En la palpa, claro. Esa forma de matrimonio que se da sobre todo en los regalos, ¿no? Sí. Que se da en la zona de Huancayo, en la zona de Puno, por ejemplo, donde hay una costumbre arraigada en que uno ingresa bailando con dinero. Con dinero. ¿no? Incluso hay regalos de viajes, camiones, ganado, varios elementos, ¿no? Y no hay ningún documento, entonces ahí ese es un problema porque a futuro esas personas pueden tener una dificultad. Pueden tener una problema, porque sí hay un incremento de patrimonio, hasta terreno creo que les dan. Terreno, lo que fuere, entonces vehículos, no sé. Entonces ahí es donde está el tema. Tenemos una pregunta de Juliano Seminario, dice, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Dice, ¿no debería ser la autoridad tributaria la que demuestre el incremento patrimonial, doctor? Bueno, acá hay un tema para Juliano. La presunción de inocencia es un mecanismo más de índole penal, no es un tema relacionado al tema tributario. Más bien, la presunción, y justo explicándolo para Juliano, tenemos que identificar que la presunción se aplica y justamente admite prueba en contrario. ¿Quién debería tener prueba en contrario? El contribuyente. El contribuyente. ¿No? Si el contribuyente no puede demostrar, entonces se aplica la presunción, inmediatamente ya hay la afectación tributaria. Así es. Sí. Juliano, la carga de la prueba en este momento la tiene el contribuyente en primera fase. En un primer momento tú tienes la carga de la prueba y tú tienes que justificar porque el patrimonio es tuyo, no es de la SUNAT. Más bien la SUNAT está, no sé de dónde proviene. Dímelo tú. Dímelo tú, contribuyente, ¿de dónde proviene? Porque yo no lo entiendo, ¿no? O sea, veo que se mueve el ITF
bastante y no sé de dónde, no sé cómo. Entonces, la carga de la prueba la tienes tú, Juliano. Muy buena pregunta. Entonces, en este caso, esa donación, doctor, de ahora en adelante, tiene que ser por escritura pública. Si hablamos de un inmueble, sería escritura pública. Si hablamos de un bien que tenga materialidad en monto, recomendaría un documento de fecha cierta, que implica la legalización de firmas ante notario y que donde implique quién dona, quién recibe, qué cantidad y la entrega y la aceptación, ¿no? Así es. Entonces, miren, señores, de ahora en adelante, los que ya están próximos a casarse en este año 2024, así tendrán pues que ahora tomar en cuenta que ese tipo de entregas tienen que ser a través de un documento de fecha cierta. ¿No? Le comentaba un poco de la norma, habla también de documento fehaciente, pero la gente a veces no entiende qué cosa es un documento de fecha cierta y un documento fehaciente, doctor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahí más bien el tema de probatorio, ¿no? El documento de fecha cierta implica casi siempre uno que sea un documento público y que además tenga la elección de firmas ante notario. Por lo menos tendría que identificar. La fehaciencia alude a verificar que el efecto de la donación sea real, existente, ¿no? Claro, que esa entrega sea existente, así ¿no? Es, puede tener varias formas, ¿no? Me casé, acá está toda la documentación de que realmente se realizó la boda, ¿no? Y con eso podría ser un documento fehaciente. Un documento de fecha cierta te la da el notario. Incluso ahora último en los matrimonios hay la famosa lista de novios, ¿no? Lista de novios, claro. Claro, porque justamente eran diciendo eso y dice, ¿qué le regalo a mi amigo? ¿Qué Exacto, le regalo a mi amiga? exactamente. Le voy y veo, ¿qué quieren que le regale? Tal, escojo qué regalo y listo, ¿no? Claro. Pero ahí tengo una ventaja, ¿no? Porque tengo la adquisición que efectúo bancarizada seguramente ante la propia compañía, sea Saga, Ripple o cualquier otro mecanismo de lista de novios, y hay identificación de quién compra, quién regala. Entonces, si la persona puede preguntar a futuro, a la lista de novios me indica claramente cuál es el mecanismo. Ese es un documento fehaciente. Así es. Mercedes dice, base legal del incremento patrimonial. Mercedes, en la ley del impuesto a la renta tienes el artículo 52 y el artículo 92 de la ley del impuesto a la renta. En el reglamento, si la memoria no me está fallando, es el artículo 60-A del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Muy buena pregunta, Mercedes. Muchas gracias por estar conectada con nosotros. Doctor, el tema de los préstamos se modificó para el ejercicio 2023. ¿No es cierto? Imagínense que usted me presta un dinero para hacer un negocio. Hay un movimiento acá y me llega a mí una carta. ¿Qué tengo que presentarle yo a la administración tributaria? En ese caso, lo que correspondería es que tengas un contrato de mutuo de dinero y se recomienda que tenga la negociación de firmas ante notario para darle fecha cierta. Así es. Eso significa que el contrato tiene que decirnos quién presta, quién recibe, qué cantidad, el monto de las cuotas, ¿no? Y el interés. Claro. Y en ese caso determina un mecanismo transparente. Así Entonces, de esa manera tengo que identificar el monto y sobre todo la bancarización. Cualquier monto se bancariza en préstamo, desde un sol. Sí, así es. Sí, ese es un tema importante. En la norma de bancarización señala de que los préstamos, los mutuos dinerarios se bancarizan desde un sol. No tiene monto mínimo, ¿no? El monto mínimo ahora es 2.000 soles o $500. No, para mutuo dinerario es desde un sol. Y la norma dice, tiene que estar bancarizado tanto el ingreso, o sea, la entrega del capital como la entrega del pago de los intereses. En ambas partes. En ambas partes. Así es. Y eso es importante porque si sigo con el ejemplo que el doctor Mario me presta a mí un dinero para hacer un negocio, el doctor Mario tendría que pagar renta de segunda categoría. Así es, por los intereses que yo le estoy pagando a él. Sí. Y yo tendría que demostrar también que el doctor Mario tiene pues la solvencia para prestarme el $500,000 de soles que me está prestando para hacer el negocio, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esa fuente esa trazabilidad es importante. Inclusive aprovechando tu ejemplo, si yo tengo el $500,000 que te presto, la persona me pregunta a mí cómo conseguir ese $500,000. Exacto. Porque si yo no demuestro cómo conseguir, me incremento patrimonial a mí. Exactamente. Y ahí podría venir inclusive el tema de lavado de activos. Correcto. ¿no? Que sí es ámbito penal, ¿no? Ese es el ámbito penal. Ya sale de lo administrativo tributario, pasa a lo penal tributario. Así es correcto. Sí. Esa es una gran verdad, ¿no es cierto? Y yo, Jenny, tendría que demostrar para qué quiero ese capital, ¿no? Lo quieres para hacer un negocio, etcétera, ¿no? Entonces, esa justificación es la que requiere la administración tributaria. Es una modificación que se hizo en el año 2000, me parece que se publicaron en el 22 y entró en vigencia en el 2023. Sí, exactamente. Entendería. Eso es importante. Doctor, he tenido casos en las que las personas me dicen, doctora, ¿sabe qué pasa? Que yo soy
el administrador, el gerente general de una empresa, la empresa me deposita a mí para yo pagar planilla, para yo pagar esto, para yo pagar proveedores, para yo... Eso, doctor, ¿se puede justificar? Si hay información clara y precisa de los montos que ingresan a la cuenta de la persona natural y las salidas de dinero que son idénticas y hay la trazabilidad como indicaste, no hay dificultad. Pero siempre y cuando existen esos documentos. El problema se presenta cuando la persona recibe dinero y efectúa desembolsos y no hay ninguna justificación de entrada y salida y no hay un detalle. Ahí sí podría tener un problema esa persona. Claro. O de repente entró, pero no salió. Por ejemplo. Yo recuerdo hace años hubo un caso de una promoción de colegio que los padres y familias juntaron una cuenta mancomunada, desde primero de secundaria hasta quinto de secundaria, ¿no? Para que finalmente tengan la fiesta de promoción soñada, ¿no? Claro, el problema es que llega a quinto y media y una notificación, incremento patrimonial, porque tiene un monto de dinero elevado y no sabe de dónde ha salido, ¿no? Y era simplemente un tema de dinero que se acumulaba para el tema de la fiesta de promoción. ¿No? Cosas que suceden así, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Sí, sí. Cosas que pasan ahí, ¿no? Hay casos también de muchas personas que en este momento nos están viendo los influencers, ¿no, doctor? Sí. Es su trabajo, es su día a día. Entonces, reciben dinero de fuera, ¿no? Reciben dinero de TikTok, de estas redes sociales y les entregan un dinero. Doctor, eso es renta de fuente peruana, yo tengo que tributar, yo soy domiciliado. Claro, para que sea renta de fuente peruana, tiene que haber sido generada en el territorio. No puede decir, claro, pide filmación y llega al extranjero. En realidad, ¿dónde es filmado? En el Perú. La única posibilidad que sea renta de fuente extranjera es que yo viaje en territorio. Por ejemplo, viajo a Panamá, viajo a Estados Unidos, viajo a Francia y hago mis servicios de filmación allá. Ahí sí es renta de fuente extranjera. Claro. Pero si los servicios se prestan desde acá y me pagan de afuera, sigue siendo renta de fuente peruana. Claro. Ahora, hay un problema que muchas personas desconocen o no quieren verlo, que si una persona es domiciliada en el Perú, tributa por la renta de fuente mundial, lo que gana acá y lo que gana afuera. Y eso significa que si le están pagando de Estados Unidos, de Francia, va a sumar a su renta de trabajo, ¿no? Así es. Y eso implica que tiene que incorporarlo normalmente en su declaración. El tema es que muchas personas siempre dicen, no, yo tributo lo que gano acá y no lo de afuera. Error, ¿no? Es que a veces hay desconocimiento. Entonces acá estamos aprendiendo un poco más. No, si tú eres una persona natural que en este momento nos estás viendo, que eres domiciliada en el Perú y tú tienes tu renta de trabajo, pero también de repente eres influencer, de repente tienes tu TikTok y el TikTok te paga, ¿tienes que tributar sobre ello? Sí. ¿Dónde lo tributas? Como dice el doctor Mario, en tu declaración jurada anual de renta de trabajo. Hay una casilla que dice renta de fuente peruana, productos varios, no sé. Ahí tendrías que colocarlo, ¿no es cierto? Doctor, ¿tendría que emitir recibo por honorarios al no domiciliado? Si hay un servicio prestado al no domiciliado, igual emite un recibo. Recuerda que el recibo no necesariamente tiene el RUC. Cuando uno emite el recibo tiene carnet de extranjería, documento de identidad, carnet militar. Yo he emitido, yo he emitido a varios extranjeros, o sea, a personas no domiciliadas y hay. Entonces, yo creo que deberían, ¿no? Deberían. Emitir no lo hacen. No lo hacen, es verdad. Y ahí viene pues el incremento de patrimonio que tú no puedas justificar, porque ese dinero lo tienes y luego después compras, se mueve el ITF y viene la SUNAT a notificar. Entonces, ya sabemos que tenemos que tributar, ya sabemos que tenemos que emitir el recibo, deberíamos de hacerlo y deberíamos de tributar en nuestra declaración jurada. Correcto. Eso es importante. Pero doctor, hay un informe de SUNAT que habla justamente de los influencers tocando el tema, que dice que en realidad es renta empresarial, ¿no? Es capital más trabajo. Yo recuerdo haber hecho así. Yo creo que depende, ¿ah? Sí. Yo creo que depende. Ahí hay posturas, ¿no? Pero la Administración Tributaria entiendo que ya tomó una postura de considerarlo renta tercera, porque alude a lo siguiente, ¿no? Dice que el influencer tiene una filmación con un equipo y eso implica en cierta medida activo. Y luego tiene su desenvolvimiento como profesional, trabajo. La unión de capital y trabajo es empresa, renta de tercera, bajo el artículo 28 de la ley de impuesto a renta. Así es. Otros dicen, no, es renta de cuarta o renta de primera, por arrendamiento, por espacio, por las publicidades. Discutible. Pero veo que la Administración Tributaria ya tomó postura y entiendo que el Tribunal Fiscal ya hubo una RTF que también mantuvo ese esquema de renta empresarial. Lo que pasa es que, sé que, doctor, hay casos y casos. Sí. Hay influencers que tienen todo un equipo detrás de ellos. Claro. Personal, fotógrafo, imagen, la que le viste, la que la maquilla. Ya es un trabajo empresarial. Sí. Sí. Hay todo trabajo detrás. Sí. No solamente es la persona, ¿no? Entonces es un trabajo detrás. Entonces yo creo que sí hay un poco de lógica, ¿no? Sí. Claro, si eres tú solito, no lo sé,
podría ser discutible que sea renta de trabajo, pero ya es una postura de la administración Así es, tributaria, ¿no? así es El correcto. tema es que hay que tributar, señores, siempre. Y hay que evaluar. O sea, por ejemplo, si tú lo que haces es que tienes todo un equipo, que hay mucha gente que tiene todo un equipo detrás, y tienes todo un equipo, tienes que tributar con renta empresarial, ya tienes un informe y tienes una resolución del Del Tribunal Tribunal Fiscal Fiscal. que lo señala así. Sí. ¿No? Entonces, eso va a depender mucho. Ahora, también puede ser, mira, yo recibo el TikTok me ingresa dinero, pero soy una persona natural, luego de vez en cuando, o de repente intercambio de bienes, doctor. Ah, pero el ¿No? intercambio viene de promoción o en todo caso canje, ¿no? Los canjes. Los canjes implican Los cierta medida de canjes. servicio contra, La contra publicidad que bienes. aparece en mis redes sociales, ¿no? Que se ve Sí, muchísimo. sí, La zona ha dicho, esto es renta empresarial. sí, sí, Eso es lo que ha dicho, porque lo que está sucediendo es que tú estás haciendo o tú estás prestando un es servicio correcto. y estás recibiendo también un servicio. Entonces se genera ahí un tema. Pero hay que hacerlo para el tema del incremento de patrimonio que no se puede justificar. Hay elementos en los que tú sí puedes justificar, documento de fecha cierta, contrato de mutuo legalizado, tienes que tener los documentos si te viene un dinero de fuera, ¿no? Y tú dices, no, esto no es renta, ok, tienes cómo demostrarlo. No, yo soy el administrador de una constructora y a mí me ingresa dinero, tienes cómo demostrarlo, tienes que demostrar la trazabilidad, eso es muy, muy importante. Tenemos ya el reglamento, doctor, del sujeto que no tiene capacidad contributiva. Sujetos sin capacidad ¿Qué cosa operativa. es un sujeto sin capacidad, sin capacidad contributiva? Sí. De sujetos sin capacidad operativa Ajá. fue una norma que se dictó hace unos 2 años y recién se ha reglamentado el 30 de diciembre, Sí. esperando bastante. Y falta aún ahí todavía la norma complementaria que es la resolución de superintendencia. Un sujeto sin capacidad operativa ya alude a una persona que no tiene ni la fuerza operativa laboral para prestar los servicios, ni la maquinaria suficiente, ni el espacio donde va a generar ganancias o algún tipo de actividad económica. Es como si, por ejemplo, yo vendiera 70.000 baterías de carro y mi espacio en mi almacén solo es 2 metros cuadrados. Es imposible. O, por ejemplo, yo exporto cemento y solo tengo un trabajador. Entonces, no resulta lógico, ¿no? O no tengo una espalda financiera que me soporte la actividad que voy a desarrollar. En esos casos, la Administración Tributaria evalúa, se da cuenta y puede calificar a esa persona como sujeto sin capacidad operativa. ¿Cuál es el castigo más claro? Que sus comprobantes de pago no servirían para sustentar gastos al adquirente o al usar el servicio. Es decir, si yo adquiero respecto de una empresa que la calificada como sujeto sin capacidad operativa, mi comprobante no me sirve. No sirve. ¿Y no me sirve desde el momento que lo nombran como sujeto sin capacidad operativa o cómo? Cuando lo nombran, porque inclusive hay una determinada norma, determinada resolución que dice que tiene que ser publicada en los últimos días de cada mes y eso puede durar hasta 3 o 4 años aproximadamente la calificación de sujeto sin capacidad. La calificación de sujeto sin capacidad contributiva. Y lo que la norma, lo que pasa es que si la administración tributaria ya te investiga y ya te determina que eres un sujeto sin capacidad contributiva, operativa. Sin capacidad operativa, lo que está sucediendo es que la administración está ya determinándote que tus operaciones no son reales. Es correcto. O sea, de ahí se basa. Entonces, no es real nada de lo que has hecho. Por lo tanto, tus facturas no sirven. Ni para costo, ni para gasto, ni para crédito, ni para crédito fiscal. Un poco lo retira del mercado, porque ya no es un sujeto para las otras personas válido para tratar de tener una operación con él, sea compra-venta. Finalmente yo veo la lista, no le compro, ¿no? Y si emite comprobante son boletas de venta que no me sirven como sustento. No me sirven como sustento. ¿No? Así es. Entonces, las empresas ahora, ¿qué tienen que tener cuidado? Claro, ahora, en la medida que todavía se dicten las normas complementarias que la superintendencia, tiene que identificarse en esa lista quiénes están y verificar cuándo voy a adquirir. Si veo ese RUC y yo voy a hacer una adquisición, veo que es RUC, no lo compro, ¿no? Claro. Finalmente porque sé que me va a perjudicar. Lógicamente no le va a servir para nada ese comprobante. Exactamente. Así de simple y de sencillo, ¿no? A ver, ya. Y doctor, esta situación de este incremento de patrimonio, tenemos una consulta. Paola dice, buenas noches, una consulta. Ya se retiros en efectivo en soles y se compra en dólares en un cambista. ¿Cómo recomienda sustentarlo?
Bueno, ahí hay un problema porque el cambista no tendría comprobante de pago y no hay huella en el sistema financiero. Solo hay una salida de dinero en efectivo por retirar de cajero, ¿no? Seguramente, y de ahí la adquisición. No habría una posibilidad de identificar claramente. Cosa Claro. distinta es que yo tenga, por ejemplo, dinero, respondiendo a Paola, que tenga dinero en una cuenta bancaria, ¿no? Y por X razones decido cambiar a otro banco. Por ejemplo, hay personas que han hecho lo siguiente, ¿no? Retiro dinero en una caja municipal y lo voy a un banco por los intereses. Y ese movimiento de dinero, si bien es una trazabilidad de moneda y hay retiros que el ITF ha verificado, puedo justificar porque está saliendo de un banco a otro por un tema de interés. Claro. No tengo problema. La dificultad sería por el tema de cambio, tipo de cambio, porque no hay un documento que el cambista entregue. Si bien es cierto, puedo pensar en un elemento que es más barato o me ahorro unos soles, a futuro tengo un perjuicio, porque la Administración Tributaria va a observar que no hay un documento que acredite cómo adquirir dólares. ¿Cómo adquirido esto? Así es. Claro, porque lo ha adquirido, digamos, en un mercado informal. Incluso en otros países, en Argentina, por ejemplo, está prohibido, no hay cambistas, ¿no? Es verdad, No hay cambistas. No tiene que hacer cambio, nada más. Sí, yo estuve el año pasado en Buenos Aires y no había No hay cambistas. Cosa que Hay acá casos sí de cambio formales. acá es un tema Sí, distinto, ¿no? es verdad, eso es cierto, sí. Bien, Paola, muy buena tu pregunta también. Doctor, ¿y cómo hilamos este tema del sujeto sin capacidad operativa con el incremento de patrimonio no justificado, que es el tema que nos aborda el día de hoy? Lo que va a suceder es que la persona que es sujeto sin capacidad operativa no tiene la espalda financiera para soportar una actividad, no justifica en cierta medida un mecanismo de transferencia de bienes porque no los ha fabricado. Entonces podría darse el caso inclusive de operaciones no reales, porque no tiene los elementos que acrediten que puede desarrollar actividad económica. Claro. Sin embargo, emite comprobantes, transfiere dinero, recibe dinero en sus cuentas. Entonces, ese movimiento podría dar pie a la Administración Tributaria a verificar que no existiendo actividad operativa, comercial, tiene movimiento de dinero, entonces entraría la presunción de incremento patrimonial. ¿Y no tendría cómo justificarlo? No tiene cómo justificarlo. No tiene manera cómo justificarlo. O sea, exactamente. Es así, ¿no? Entonces, ahí sí tendrías que pagar el impuesto. Sí, o sea, tendrías que rectificar. Si es que has presentado la declaración jurada, lo rectificas. Si no has presentado la declaración jurada, tendrás que presentar la declaración jurada y pagar el impuesto que corresponde, ¿no? Y complementando lo que indicas, si ha presentado declaración jurada y rectifica, generaría una infracción por datos falsos. Y si no ha presentado la declaración jurada, una infracción por no presentar la declaración jurada. Exactamente. Por omisión, ¿no? Por omisión, artículo 176, numeral 1 del Código. Es correcto. ¿No? Entonces, este incremento de patrimonio es muy delicado, doctor. Sí. Y podemos pasar de lo administrativo a lo penal, ¿no? En cualquier momento. Sí, porque recuerda que la parte penal implicaría ya el delito tributario cuando en cierta medida tengo intención de engañar al fisco, ¿no? O el lavado de activos, que viene a ser una entrada de dinero en una actividad ilícita, tratar de incorporarlo en la vía lícita normal, ¿no? O sea, tengo dinero de narcotráfico, de lavado de activos, me ponen oro, trata de personas, y lo que busco es formalizarlo a través de empresas, ¿no? Claro. Entonces, esa entrada de un elemento ilegal a un elemento legal, actividad legal, pondría el lavado de activos. Y podría dar pie inclusive a un movimiento de dinero que la persona tiene sin tener una justificación de operaciones. Así es. ¿No? Aparte penal, podría ir la parte administrativa tributaria, que es el incremento patrimonial no justificado. Claro. Y puede también suceder que la administración diga, mira, no me has justificado el incremento, por lo tanto, te hago pagar el impuesto y todo el tema, pero hay un tema, no me has declarado la fuente entonces. Así es. Entonces, como usted bien señala, podemos pasar a parte penal, a la fiscalía. Sí. ¿Qué hace la administración tributaria? Eleva todo el expediente. Claro, la fiscalía es la que tiene la posibilidad de la denuncia penal. La nacional no tiene la posibilidad de denunciar. ¿El procurador qué hace? ¿Lo entrega? Comunica al Ministerio Público, el Ministerio Público ya hace la investigación y tiene la acción penal correspondiente. Claro. Ellos son los que identifican el hecho, califican el delito, ¿no? Y proceden en ese caso a verificar empiezan claro, ¿no? ¿Sabe por qué le toca ese tema? Porque también me ha pasado caso, me dice, bueno, doctora, ya pues pago el impuesto. ¿Y ahí queda? ¿Ahí termina? Puede que no, ¿no? O sea, puede que pase al tema de fiscalía, que es un tema ya mucho más delicado. Es correcto, ¿no? es correcto. Sí, ese tema, las personas debemos de tener mucho cuidado. Entonces, cuando
nosotros tenemos un incremento de patrimonio, nosotros tenemos ahora, especialmente ya del 2023, incluso del 2022, tenemos que tener ya ese cuidado, ¿no? De no recibir el dinero de cualquiera, ¿no? De no, digamos, decir, mira, este negocio lo tengo y lo tengo informal, ¿no? Porque incluso tenemos el cruce con la ley del RUC que también se modificó, estamos obligados a tener RUC ahora. Sí. Entonces, todos, entonces, el tema está que qué es lo que puede pasar. Yo tengo este emprendimiento informal que lo tengo del 2020, y me generó este dinero, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, lo que tienes que hacer es formalizarte. Inclusive hoy en día es mucho más sencillo el movimiento de dinero, sea a través de billeteras electrónicas o Yape Plin, es inmediato, ¿no? O sea, entonces en esos casos, si bien es cierto, agiliza la parte financiera, deja huella en el sistema, ¿no? Y lo va a dejar, sí, ¿no? Sí. Tenemos, creo que también otra consulta de César. Si a una empresa le notifican como un sujeto sin capacidad operativa, ¿cómo puedo presentar el recurso de reclamación? ¿Cómo puedo reclamar? Dice. Bueno, ahí en realidad es un tema administrativo, ¿no? No es un recurso de reclamación, no hay una deuda pendiente. Lo que va a suceder es que se aplicará el procedimiento administrativo general, porque están identificando la calificación de un sujeto sin capacidad operativa por razones que determinan que no tiene capacidad financiera, espacio físico, y él tendrá que presentar sus argumentos para levantar esa 10 días tiene para hacer eso, ¿no? Y es algo que debe cumplirse en el tiempo, porque si no se presenta, la presunción se aplica, ¿no? Así es. La calificación, perdón, se aplica. La calificación se aplica. Sí. Si tienes 10 días para hacer tu descargo, ¿no? Si es que tú no estás de acuerdo con esta resolución de la SUNAT donde te nombra como un sujeto sin capacidad operativa. Tienes 10 días hábiles desde que te llega tu buzón. Acordémonos que las notificaciones ahora se entienden notificadas desde el día que llegan al buzón. Sí. Entonces llegan al buzón hoy, se entiende notificado hoy y surte efecto a partir de mañana. Entonces a partir de mañana se cuentan los 10 días hábiles que tienes o que tendrías para ello. Si te pasas esos 10 días hábiles, ya no podrías hacer nada. Ya. Ahí lo único que queda es, ya, quedó, va a salir la lista, que la publiquen en el Diario del Peruano y en la página web de la SUNAT. Correcto, el último día de cada mes. De cada mes, sí. ¿No? Ahora, todavía falta la norma complementaria, que es la resolución de superintendencia, para que pueda ser aplicable el 100%, ¿no? Es correcto, sí. Por eso que todavía tenemos que un poquito esperar, pero ya el reglamento ha salido, así que creo que nos ha dado un poquito más de luces al respecto, pero se han demorado, ¿no? Demasiado, creo yo. Sí, creo que sí. ¿No? Pero la SUNAT igual lo estaba aplicando, doctora. Porque también conozco casos de que dicen, hoy me ha llegado esto de que posiblemente. Sí, es una advertencia. ¿No? Posiblemente a la persona que yo le he estado comprando podría ser un sujeto sin capacidad operativa. Y obviamente el contribuyente tiene la carga de la prueba, ¿no? Sí, es correcto. Entonces ahí tiene que demostrar que su proveedor existe, ¿no? Que su proveedor está en el mercado, ¿no? Que no es alguien que es así, ¿cómo le llaman? ¿Cascarón? Sí. Empresas cascarón, ¿no? Testaferro en todo. Testaferros, ¿no? Sí. Entonces tienes tú que demostrar, ¿no? No, sí, mi proveedor está acá, es esto, eso tendrías que demostrar. ¿No? Eso también es muy, muy, muy importante. Doctor, para terminar ya, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué le recomendaría al público que nos está mirando, personas naturales? Bueno, una costumbre que en el Perú no se da mucho es guardar documentos, sobre todo en el caso de personas naturales. Sin embargo, si yo tengo la posibilidad de una fiscalización a futuro de un tema de incremento patrimonial, guardar los vouchers de depósito, tratar de tener los estados de cuenta de los bancos. Muchas veces cuando uno tiene su cuenta de banco, el banco cada 3 meses ya te permite entregar por correo un estado de cuenta. Recomendaría imprimirlos, guardarlos, conservarlos en archivo electrónico y físico, si es posible, pero si no en electrónico, ¿no? Y conservarlos. Sobre todo adquisiciones grandes, ¿no? Tener los comprobantes de pago. No vamos a pedir factura porque no somos generadores de renta de tercera categoría, pero sí una boleta. Y si eventualmente hay préstamo, contratos de mutuo de dinero, ¿no? Si hay donaciones, ya hemos mencionado hace un momento, bueno, fehaciente, y si por X razones hay un inmueble, escritura pública bajo sanción de nulidad. Si tenemos elementos, no tengo dificultad, ¿no? Claro, no hay ningún problema. Entonces ya tenemos algunas recomendaciones. Doctor
Si alguien lo quiere llamar o le quiere escribir, contactarse con usted, tienen en la parte de abajo el correo del doctor Mario, mario_amt@yahoo.es, para cualquier consulta que ustedes le quieran hacer. Y también tienen en la parte de abajo los números telefónicos de Low Consult si también quieren hacernos algunas consultas o comunicarse con nosotros, o al correo de consultas @lowconsult.pe. Bien, doctor, le agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy. Infinita gracias de parte de todo el equipo de Low Consult. Nosotros somos ya un estudio jurídico de casi 12, 13 años de experiencia en el mercado, así que si nos quieren seguir, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Este video lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, así que no se olviden de verlo, y con nosotros pues será hasta en otra oportunidad. Les agradecemos mucho por contactarse unos minutos con nosotros. Espero que les haya gustado el tema que hemos tocado. Para la siguiente semana también tenemos otro invitado y vamos a tocar un tema también que es importante, que es, doctor, esta calificación del perfil de cumplimiento. Es interesante. Sí, cómo funciona ahora el tema del perfil de cumplimiento de cara a la administración tributaria. Ya se ve el reglamento, pero igual que esperar la norma complementaria. Sí, igual hay que esperar la norma complementaria. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí.